medicina, derecho y criminalística de diferentes universidades acá en el país y presidente de Asocomel. Además, don Lawrence cuenta con 15 años de experiencia en el Departamento de Medicina Legal. Pues, muchísimas gracias por estar acá, por su interés en el tema acerca de la patología forense, también por asistir a esta feria, que con mucho esfuerzo, varias coordinaciones se puede realizar y llevarles a ustedes un poco de todas las grandes disciplinas que están aquí representadas por medio del organismo de investigación judicial, que como bien lo dice su lema, investigación y ciencia a su servicio. En realidad, aquí estamos demostrando la ciencia y cómo la ciencia se utiliza para la investigación de diferentes aspectos. En nuestro caso, la patología. Cómo la ciencia investiga a través de la patología forense la muerte. Y en específico, yo les voy a conversar sobre el tema de la muerte súbita. Tal vez ustedes han escuchado este tema, les es un poco familiar o del todo no. No hay problema, vamos a tratar de desarrollarlo de alguna manera sencilla, aunque es un tema un poco pues muy técnico, pero lo vamos a tratar de manejar de una manera que pueda ser de entendimiento de todos y por supuesto al final podemos valorar cualquier tipo de pregunta, por favor háganlas que siempre son de mucho interés. Adelante. Bueno, nada más para presentarles rápidamente, para los que no conocen, la sección de patología forense, conocida también como morgue judicial, que en la actualidad se encuentra en San Joaquín de Flores, en Heredia. Adelante, Marco. Y antes de empezar con el tema, yo quería enseñarles una evolución de lo que es la patología forense en Costa Rica. Bueno, resulta que la patología forense como tal en Costa Rica se estableció a partir del año 1960. Por ahí empezó, de hecho, el Departamento de Medicina Legal, llamado inicialmente Organismo Médico Legal, fue el que dio pie, fue el que dio el origen al organismo de investigación judicial que se fundó 10 años después de nuestro organismo. Es decir, nosotros fuimos más bien los que empezamos a dar el fundamento, la base para el OIJ. Esta es la primera morguera, primer transporte forense. Ahora ustedes podrán ver la diferencia al transporte forense que está allá afuera en el bulevar. ¿Qué diferencia puede existir? Y aquí pueden ver la primera morgue judicial que de hecho estuvo en este mismo edificio, en el sótano. Y podrán ustedes imaginarse que los olores eran un poco desagradables para todo el resto de los investigadores y por lo tanto tantas quejas y todo eso hizo que la morgue se trasladara a otro sitio. Entonces, bueno, aquí podemos ver nada más una cronología. En 1965 se creó el organismo. El doctor Eduardo Vargas Alvarado, a quien pueden observar en la foto en el medio, fue el primer médico forense como tal especializado en nuestro país y quien es el responsable de mucha de la academia, tanto de nuestro país como de Centroamérica y Sudamérica. Por muchos años, médicos se vinieron a especializar a Costa Rica, puesto que fue uno de los primeros países que estableció como tal la especialidad y el estudio de la especialidad médico forense a través de la Universidad de Costa Rica. En 1984 se fundó la Asociación Costarricense de Medicina Legal, actualmente conocida como ASOCOMEL, y que realiza año con año actividades académicas abiertas a todo el público, no solo a médicos, sino también a abogados, a estudiantes y a todo aquel que esté interesado en el tema. Usualmente, y si ustedes gustan, pueden ingresar a asocomel.org y ahí pueden estar al tanto, al igual que en redes sociales, buscarlo, tanto en Twitter, Instagram y en Facebook, Asocomel, y ahí pueden estar viendo un poco las actividades que la asociación realiza. Luego,
En 1997 se trasladó a la morgue al edificio en San Joaquín de Flores. Es un edificio donde ahora contempla todo el Departamento de Medicina Legal, el Departamento de Ciencias Forenses, y se han ido agregando nuevas edificaciones como la Ciudad Judicial, entre otros, la Unidad Canina. Esta morgue fue la que se tuvo desde 1997 hasta exactamente este año. ¿Por qué hasta exactamente este año? Porque recién, menos de un mes, acabamos de inaugurar la remodelación de esta morgue. Adelante, Marco. Esta es la morgue que tenemos a partir de hace menos de un mes, la cual ya cuenta con mejores infraestructura, mejores servicios, en realidad todo, de las mesas, del piso, de la iluminación, del aire, del flujo de aire, del manejo de las evidencias, de las puertas, del ingreso, del egreso. Entonces son muchas cosas que no solo son para perfeccionar el trabajo, sino también para cumplir con muchas solicitudes tanto del Ministerio de Salud como también para parte de la acreditación que está transcurriendo ahorita la sección de patología. Por supuesto que eso también nos da mucha alegría porque eso nos permite seguir y continuar, porque en pandemia se había parado, por ejemplo, el recibir estudiantes. Nuevamente pudimos recibir estudiantes para el aprendizaje, ¿verdad? Que es parte muy importante del quehacer de la morgue, no solo la realización de autopsia, sino también la educación, la academia, que es muy importante siempre continuar esto. Acá, por ejemplo, también hace un mes tal vez, nos visitó un gran experto de España, quien nos estuvo instruyendo en algunas técnicas de autopsia a todos los médicos forenses en la sección de patología y también a los residentes, que son a los médicos que se están en ese proceso de especialización. Entonces, la morgue no es solo un lugar de un laboratorio, sino también es una universidad, ¿verdad? Es una aula de educación. Ahora ya hablemos un poco de la muerte súbita. ¿Por qué se estudia la muerte súbita en la patología forense? Ya aquí estamos dejando de lado todas aquellas muertes violentas, todos los accidentes de tránsito, homicidios, suicidios, eso los estamos dejando de lado. Pero la muerte súbita, ¿por qué se estudia? Bueno, según las guías, porque esto no es lo que voy a hablar hoy, en realidad no es lo que yo estoy diciendo en mi opinión, sino todo es basado en la ciencia. Así que cualquier imagen que pueden encontrar abajo es la referencia de la bibliografía de la cual se hace referencia a lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué se estudia? Bueno, porque se debe establecer si la muerte es debida a una enfermedad cardíaca o a otro tipo de muerte, por ejemplo. Porque podría ser que la causa no sea natural. Hay que considerar si la causa será un trauma que no es visualizado fácilmente a través de un examen externo o de un examen de una persona que está en un escenario. Podría haber una responsabilidad de un tercero en esa muerte, por ejemplo, un médico, una enfermera o de una persona externamente que pudo haber participado. Y por supuesto, una retroalimentación a la familia que desconoce por qué alguien que estaba muy bien, de un pronto a otro empezó a tener dificultad respiratoria y en menos de 30 minutos perdió el conocimiento y falleció. Y dicen, pero era una persona conocida sana, no tenía nada, hasta caminaba todos los días y de un pronto a otro llega y pierde el conocimiento y muere. Esa retroalimentación hacia la familia de por qué fue que esa persona falleció es muy importante. Adelante. ¿Qué es la definición de la muerte súbita? ¿Qué es lo que les acabo de decir? Es aquella que acontece de forma inesperada, es decir, que nadie lo espera. Digamos, una persona que ustedes conozcan, un amigo o incluso ustedes mismos, no padecen de ninguna enfermedad grave, no son cardiópatas, no tienen ninguna enfermedad por lo cual presuman que puedan morir y de un pronto a otro empieza una sintomatología grave de inicio súbito, inesperado y que desde el momento que inicia al momento en que sucede la muerte son minutos
o incluso 1 hora, 2 horas tal vez. Eso es lo que se considera una muerte súbita. Hay algunos conceptos importantes que tal vez yo no voy a entrar aquí para dar una charla médica, pero sí para hacer una diferencia. Vamos a hacer uno que es muy importante. El término paro cardiorrespiratorio. La mayoría de personas asocia un paro cardiorrespiratorio con un infarto, términos completamente diferentes. Pero la mayoría piensa, le dio un paro, ah, fue el corazón. No, un paro es simplemente que paró, el corazón paró de funcionar, pero el corazón para de funcionar en todas las muertes, independientemente de por qué la persona se murió. Se murió desangrada. Bueno, finalmente el corazón paró de funcionar porque es la bomba. Si la bomba no le llegaba el agua, es decir, la sangre, para de funcionar. Pero eso no quiere decir el infarto. El infarto es algo que afecta directamente al corazón. Entonces, esos dos términos es importante tal vez que en nuestra mente queden diferenciados. Y hay otros tipos de definiciones que no vamos a tal vez a tocarlas mucho, pero sí es importante. Hay muertes súbitas que son, que se dan en diferentes etapas, por ejemplo, en el infante, menos de 1 año, y para nuestro abordaje es muy distinto. Las muertes de menos de 1 año requieren un abordaje un poco diferente a las de más de 1 año, porque las causas de lo que lo produce son un poquito diferentes. Por ejemplo, en niños menos de 1 año, uno puede pensar en el desarrollo neurológico que están teniendo. Esa famosa muerte en cuna, que por supuesto es muy trágica, muy desagradable, pero que es parte de lo que vemos frecuentemente en la morgue judicial, ya que es una muerte que no se esperaba. Un niño que estaba lactante, la mamá le está dando de pecho, duerme y al amanecer lo encuentran fallecido en la cuna. Eso es un tipo de muerte que es el síndrome de muerte súbita en el infante y que es parte de lo que estudiamos. Sin embargo, muy distinto a la muerte de un adulto. Y en este caso yo me voy a enfocar más a la muerte de 40 años para abajo, porque de 40 años para arriba, algunos, bueno, yo veo muchos jóvenes acá, pero de 40 años para arriba ya se asocia más a cuando las coronarias empiezan a cerrar, a bloquear, usualmente por la dieta, por el fumado, por el sedentarismo, por todo lo que ya conocemos. Pero de 40 años para abajo las causas son un poco distintas, usualmente más asociados a anomalías congénitas que las personas tal vez no sabían que tenían, es decir, que desde que nacieron tienen un problema y no saben que lo tienen y se manifiesta, desgraciadamente, con la muerte súbita. O alguna patología que poco a poco se fue dando, por ejemplo, algún problema en una válvula cardíaca y generó finalmente la muerte súbita. Ahora, expliquemos un poco por qué se fundamenta esta muerte súbita dentro de la autopsia, porque no hay que dejar de lado que estamos en un contexto de derecho. De hecho, aquí estamos en una estructura totalmente judicial. Por lo tanto, tenemos que acogernos a una base jurídica, a un marco jurídico. Nuestro marco jurídico para la realización de autopsias es este decreto, que es en este caso, en el 2020, el decreto sobre el reglamento de autopsias fue regenerado y en específico para la muerte súbita dice el artículo 14. Debe realizarse la autopsia médico-legal obligatoriamente por orden expresa de la autoridad judicial en los siguientes casos. Y en el inciso B dice muerte súbita que cumpla con la definición establecida en este reglamento. Entonces, es importante recalcar que este tipo de muertes se investigan no porque la familia quiera, o no porque yo como médico forense quiera, o no porque aquel investigador se le ocurrió que quiera hacerlo, sino porque hay un decreto que lo estipula, ¿verdad? Y eso es muy importante que todos lo sepamos, todos los que manejamos la investigación de la muerte, no solo el médico forense, ¿verdad? Porque incluso
una vez alguien me preguntó, pero es que imagínense, la persona acaba de morir y tras de eso revictimizar a la familia diciéndole que le van a hacer autopsia, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso? Bueno, desde un punto de vista tal vez de, de psicología podría determinarse eso, pero bueno, la ley es la ley y la ley indica que esto se le debe realizar autopsia, quiera o no quiera la persona, quiera o no quiera el investigador, quiera o no quiera el juez. Es decir, aquí está el reglamento. Estos son los escenarios de la muerte súbita. La persona que está bien, ya dijimos, es desconocida enferma, es decir, una persona que tal vez tenga una enfermedad, no sé, tal vez rinítico o tal vez padezca dolores de cabeza de vez en cuando, pero no es una persona que tenga una enfermedad grave. Y de un pronto a otro presenta sintomatología, fallece en donde esté, en su lugar de trabajo, en su casa, en el bus. Y ese es un escenario donde el escenario de la muerte es ese lugar. La otra posibilidad es que esa persona haya tenido el tiempo de poder ser llevado, trasladado al centro médico y casi que en el traslado o inmediatamente cuando ingresa es declarado fallecido sin oportunidad a poder realizar exámenes que demostraran la causa de la muerte. Estos dos escenarios son los que nos enfrentamos en los cuales se hace el levantamiento justificado por el reglamento que acabamos de ver y entonces, ahí empezamos a actuar nosotros con la respectiva autopsia. ¿Y qué es esa autopsia? Bueno, la autopsia no es nada más y nada menos que el protocolo de autopsia que siempre se hace para cualquier caso. No es que para un caso se haga algo diferente a lo que se hace para un accidente de tránsito o que para una persona que murió por heridas por arma blanca o por violencia doméstica se haga diferente. Todo se maneja estandarizadamente con un protocolo de autopsia, que este incluye una incisión en Y del cuello, luego una incisión sobre la línea media, una disección de la pared torácica, luego se retira la parrilla costal y luego se examinan todos los órganos, cada uno por aparte, caracterizándolos, tomando sus respectivas muestras, añadiendo, por supuesto, las muestras de sangre que siempre se toman para investigar por tóxicos, importantísimo, más en estos casos, y siempre una muestra de ADN para la base de datos. Esto es el escenario de esa persona. Pongamos un ejemplo para llevarlo, para hacerles a ustedes pensar. Pepe iba en un autobús, digamos, en esta, ¿cómo se llama? En el famoso, este autobús que pasa por todo lado y la periférica, digamos. Todavía existe la periférica. Sí. Bueno, digamos que va en la periférica. Y Pepe ahí inmediatamente empieza con una dificultad respiratoria, se pone la mano en el pecho, pierde el conocimiento y muere. Todo el mundo en el bus escandalizado, ¿qué le pasó a Pepe? El chofer del bus no sabe qué hacer, se le regaron todas las monedas. Bueno, ese es el escenario. Llega Fuerza Pública, hace todo el cierre, luego llega OIJ, levantamiento y nos llega el cuerpo de Pepe. ¿Qué pienso yo que le pudo haber sucedido a Pepe? Tengo dos escenarios, muerte cardíaca o muerte extracardíaca. Es decir, o fue el corazón o no fue el corazón, muy sencillo, ¿verdad? El 75% de los casos es el corazón. El otro 25% es algo fuera del corazón. Ok, en el corazón podría ser cardiopatía isquémica, es decir, el corazón se quedó sin oxígeno muy probablemente por algo asociado a las arterias coronarias. Enfermedades de las válvulas cardíacas, enfermedades del músculo cardíaco, lo que se llama miocardio, anomalías en las arterias coronarias, ya algo que venga desde que la persona nació, y otra tipo de enfermedad que es algo muy complejo que se llama canalopatías, lo cual no les voy a conversar a ustedes al respecto, pero es algo que incluso con una autopsia es difícil de observar. Bueno, difícil no, es imposible de observar. Hay que hacer un examen genético, lo cual no tenemos en Costa Rica. Por supuesto que quisiéramos y vamos a
Particularmente estamos empezando con un proyecto para poder tratar de hacerlo, pero de momento no es posible. Y fuera del corazón, ¿qué tenemos? Que la persona puede haber tenido patologías en la aorta. La aorta es una arteria, si lo ven allá en el museo, ahí está, es una arteria que discurre desde el corazón hasta casi la parte inferior del abdomen, llevando una gran cantidad de sangre. Si lo comparamos, sería como la mayor autopista del organismo. ¿Alguna patología en el cerebro? ¿Una patología en los pulmones? ¿O alguna patología en el estómago o el sistema del intestino? Esas serían las posibilidades por las cuales Pepe se murió. Y aquí les voy a presentar ya no casos de Pepe, sino casos reales. Entonces, vean, este es el caso número 1. Este es uno típico. De hecho, se parece al caso de Pepe. Masculino de 48 años, es hipertenso, es diabético y tiene psoriasis, una enfermedad de la piel. Tiene tratamiento para sus dos enfermedades. En realidad, por el tratamiento que toma, pensamos que no está muy mal de esas enfermedades, porque es un tratamiento muy básico, así que pensamos que es un diabético hipertenso controlado. Dice, alrededor de las 3 de la tarde se duchó. Al salir del baño le indicó a su esposa que se sentía mareado. Posteriormente se descompensó, empezó a botar espuma por la boca. Llamaron a Cruz Roja llegó en el sitio y lo declaró fallecido. No había mucho que hacer, fue muy rápido. Luego indicaron que él se dedicaba a la fotografía y que tomaba licor todos los días. Información tal vez adicional, nada más. No tenemos ninguna otra cosa. Igual, entonces nos centramos en las dos posibilidades que les conversé. Adelante. Esto es lo que hacemos en la autopsia, parte de, y lo que encontramos, una enfermedad aterosclerótica. Eso es algo muy típico que les conversé, de 40 años para arriba es lo más normal. Presencia de placas de ateroma, es decir, grasa. Cuando ustedes les hablan del colesterol, de los triglicéridos, de eso, estamos hablando de esto, aterosclerosis coronaria. Obstrucción del 100% del lumen, es decir, esa coronaria está obstruida en su 100%, en un segmento de hasta más de 2 centímetros. Bueno, esa es parte de la descripción que hacemos nosotros en la autopsia. Y aparte de eso, podemos ver que no solo tenía un evento agudo, sino que ya había tenido un evento antiguo del cual probablemente, o como decimos por aquí, se había hecho el MAE, o no lo había percibido, porque a veces también los diabéticos tienen un problema que les cuesta percibir el dolor del infarto, ya es algo que se sabe. Entonces ahí donde ven el lapicero apuntando, podrían ver una coloración un poquito más blanquecina. Esto es un corte transversal del corazón y eso nos muestra un infarto reciente del miocardio en el corazón y eso es lo que generó la muerte en este sujeto. Vámonos, bueno, aquí tenemos un poco las estadísticas de patología de donde nosotros estamos, donde vemos que las enfermedades cardiovasculares en la muerte súbita reflejan más o menos el 70%, lo cual se compara mucho con las estadísticas que ya les reflejé. Teniendo también enfermedades respiratorias, gastrointestinales, cerebrovasculares y metabólicas dentro del otro porcentaje de las muertes súbitas. Adelante. Vean este caso 2. Este sí es un caso un poco más particular, no es tan frecuente. Una femenina de 51 años, bibliotecóloga y solo conocida asmática en tratamiento con clorfenamina. En horas de la tarde, previo a un estado general, estaba tomando café. Posteriormente empezó con malestar, descrito como acidez, dolor estomacal y dificultad para respirar, nada más. Dice que a las 7:40 fue trasladada a la clínica, seguramente ya se empezó a poner mal en la casa, la trasladaron a la clínica y desde su ingreso ya dijeron, ha fallecido. Adelante. ¿Qué sucedió con ella? Bueno, ella tenía un buen estado nutricional, no estaba ni en desnutrición ni en sobrepeso, estaba en su peso normal y no tenía ninguna lesión externa. Pero lo que encontramos a nivel de autopsia es un prolapso de la válvula mitral. ¿Qué es esto? Bueno, el corazón tiene, por decirlo así, como puertas, como este auditorio que tiene esas dos puertas y esas dos puertas.
Si una de esas puertas se descompone y la gente quiere salir, no va a poder salir. Algo parecido sucede en el corazón. Si las válvulas cardíacas empiezan a afectarse, pueden pasar dos cosas. O pasan abiertas y toda la sangre se sale, lo cual no es la intención, o cuando se necesita abrir, no se abren adecuadamente y eso también puede perjudicar. En este caso, el prolapso quiere decir que más bien una puerta se está abriendo más de lo normal. Ahí donde señala la flecha, vemos una válvula, que es la válvula mitral, donde se está prolapsando, está saliéndose, y esto crónicamente empieza a producir un efecto en el corazón y que puede asociarse a muerte súbita. Ese tipo de caso, por ejemplo, le podemos hacer una microscopía, es decir, verlo al microscopio, donde así es como lo veríamos. Tal vez no podría enseñarles con un puntero, pero donde ven un poquito más la zona blanca en lo azul, es la degeneración mixomatosa de la válvula cardíaca. Esto es parte de los estudios que hacemos para no solo verlo macroscópicamente con nuestros ojos, sino además microscópicamente y comprobar de que esta es la causa de muerte. El prolapso de la válvula mitral, en este caso, por ejemplo, es la presentación clínica, ¿verdad? Dice que la persona podría o no tener un dolor torácico previo a como puede ser que simplemente la persona pierda el conocimiento de un pronto a otro, ¿verdad? Hay casos donde pueden ser benignos y pueden ser tratados y la persona no necesariamente tiene que fallecer. Ahí hay varias descripciones que no voy a entrar en las descripciones médicas de cómo es que se diagnostica en una autopsia este tipo de casos, pero como les menciono, es ese tipo de puerta que hace que la válvula se salga y que se degenere viéndola microscópicamente. Este es otro caso muy interesante, un caso no cardíaco. Un masculino de 29 años, conocido sano, aparentemente, dice nada más que tuvo COVID en el 2020. Bueno, ¿quién no tuvo COVID? La mayoría de personas. Y que tenía tratamiento con salbutamol. Dice, manifestó falta de aire. Luego empezó a correr eufóricamente. Dice que llegó hasta el portón de la casa, corriendo, cayó. Y ahí falleció. Fue llevado en un carro particular a un hospital donde, con historia de que hace aproximadamente una hora presentó dificultad respiratoria y posteriormente se tornó cianótico, es decir, como morado e inconsciente. Al ingreso fue descrito sin signos vitales, dilatación de las pupilas, se realizó un ultrasonido cardíaco que dijo ya no tenía actividad y se declaró fallecido. ¿Qué encontramos en este caso? Igual, un peso normal, la persona no estaba ni obesa ni desnutrida, no tenía lesiones externas y lo que encontramos fue en sus pulmones una hiperinsuflación, es decir, los pulmones se veían como que los habían inflado mucho. Y uno dice, ¿por qué un pulmón se ve como que lo han inflado mucho? Eso sucede porque, bueno, ahora ustedes pueden ver pulmones allá, hay toda una mesa con un montón de pulmones. El pulmón es como decir inflar una bomba, ¿verdad? Hay un pequeño lugar donde se entra el aire y por ahí mismo sale el aire. Y lo restante se empieza a hacer más inflado o menos inflado. Exactamente igual es un pulmón. Pero cuando donde se infla el pulmón empieza a haber obstrucción, empieza a entrar aire, pero ese aire no puede salir. Y entra aire y no puede salir. Y sigue entrando más y no puede salir. Y vemos esta imagen de un pulmón hiperinsuflado. ¿Y qué nos causa eso? Bueno, una crisis asmática. Esa persona tuvo, adelante Marco, un caso de asma fatal, así se llama el caso. Personas que son asmáticas y tienen una crisis fatal, lo cual les puede producir casi la muerte o la muerte. Comprobado también, por supuesto, de manera histológica, es decir, por medio del microscopio, donde podemos observar toda esta parte, lo que se ve más morado, es la cantidad de moco que tapa el bronquio y no permite que el aire salga. Solo entra porque se dilata un poco, pero cuando sale el bronquio vuelve a cerrar y no permite que el aire regrese.
Obviamente esto genera una mala oxigenación del cuerpo en general porque los pulmones, a través de los pulmones se ingresa el aire y la persona fallece. Este caso, por supuesto, adicionalmente tenemos que saber que la persona no estaba bajo algún efecto de alguna droga. Es un diagnóstico diferencial, es parte de lo que tenemos que también tener en cuenta. Y la toxicología fue totalmente negativa, únicamente tenía en sangre acetaminofén. Esto, como ven, es también una imagen histológica donde aquí ven como una ruedita. Esa ruedita es el bronquio, un corte microscópico del bronquio, y en el centro, donde ven un poquito más rosadito, es moco, obstruyendo por completo el paso. Ahí debería verse blanco, 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 y lo que se ve es rosado, que es donde está todo el moco tapando completamente el bronquio. Entonces, ¿qué es el asma fatal o casi fatal como le sucedió a este muchacho? Es un asma severa que puede estar en un 2 a un 20% de las admisiones a los centros hospitalarios que requieren ser intubados, por ejemplo, y es un desarrollo de una crisis rápida en pocos minutos, pocas horas o minutos. Hay una constricción del bronquio, es decir, el bronquio se vuelve pequeño, se inflama, se llena de moco y se puede complicar, a veces no solo con muerte, tal vez no se complica con muerte, pero puede generar una infección pulmonar, puede generar algo que se llama neumotórax, otras patologías que no vamos a conversar aquí mucho. ¿Qué desencadena estos casos? Porque los asmáticos sabemos que algo desencadena eso. Bueno, parece que el polen podría desencadenarlo, infecciones respiratorias, trastornos emocionales, que la persona se enoje mucho, se estrese mucho, algunos fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos o el consumo de drogas ilícitas o alcohol. Algunos factores de riesgo, que la persona ya haya tenido una crisis asmática no controlada o difícil de difícil control, la percepción disminuida de la obstrucción aérea, de qué difícil eso, ¿verdad? Que una persona no pueda percibir muy bien que está perdiendo el aire, entonces obviamente cuando ya lo esté perdiendo en mayor grado, pues ya es muy tarde. Este es otro caso, una femenina de 31 años. Ella estaba en su lugar de trabajo, es conocida sana, y dice a las 10:20 mientras estaba trabajando como guardia de seguridad, empieza a sentirse mal. No dice qué es lo mal que se sentía, no logran indicar. Que bueno, es parte de lo que hacen los investigadores, preguntar, ¿verdad? En este caso solo se dice, se sintió mal. Presentó síncope. Síncope es que perdió el conocimiento. Inmediatamente recibió atención por el médico de empresa, fue trasladada a la Cruz Roja y se le hicieron maniobras de resucitación cardiopulmonar por 40 minutos sin lograr resultados positivos. Dice que en sus ropas portaba blister, es decir, medicamentos de acetaminofén, Aleve, ibuprofeno y jarabe de dextrometorfano. Podemos asumir entonces que la persona estaba con algún dolor de algo y con tos. Eso es lo que podríamos tal vez pensar. ¿Qué sucedió en este caso? Una femenina un poquito en sobrepeso, solo tenía lesiones que son compatibles con resucitación cardiopulmonar y encontramos un aneurisma en el cerebro roto. ¿Qué es el aneurisma en el cerebro roto? Si ven la flecha roja, y si de hecho hay un caso allá en el museo, si lo quieren ver, buscan donde dice aneurisma, donde están los cortes de cerebro. Esto es que una arteria, es decir, un tubito que lleva sangre al cerebro, se empieza a dilatar, se empieza a hinchar, hinchar, hinchar hasta que se estalla. Esto no ocurre en minutos, eso va ocurriendo con años, 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 años y en algún momento se estalla. Usualmente sucede en personas que, en mujeres, frecuente entre la tercera, cuarta década de su vida y que tengan presión alta y desconozcan que tengan presión alta, es decir, presión alta no tratada. Por ahí el fumado puede tener algo de incidencia, pero principalmente la hipertensión. Esta
Este aneurisma, si lo ven, es grande, es una bolsita que se inflama grande y en el momento que se rompe, el cerebro es muy frágil para el sangrado. Es decir, el cerebro no tolera que haya sangre dentro de él porque se descompensa y fácilmente puede producir la muerte, ¿verdad? En este caso podemos ver que el aneurisma midió casi 2 centímetros, la ruptura de 0,5 centímetros e inclusive estaba dejando una marca, una huella en la sustancia blanca del cerebro. Y bueno, creo que este es el último caso, pero también es un caso interesante de muerte súbita y les voy a comentar por qué. Es un masculino de 55 años canadiense, turista. ¿Qué pasa con los turistas? Desconocemos información de su estado, no sabemos de qué padecen, no sabemos si tiene historial médico y muchos vienen solos. O pasa mucho en algunas zonas, no sé si de todo lado, pero por lo menos en Guanacaste, que no solo vienen a quedarse unos días, sino que alquilan un apartamento por 3 meses, solos, y nadie sabe mucho de ellos, ¿verdad? En este caso, el suceso, y se ubicó en la parte superior de las gradas de una vivienda. Los investigadores, yo tuve la oportunidad de asistir a este escenario de muerte y los investigadores indican, doctor, es que este señor lo golpearon en la cabeza y queremos saber si fue un asalto. Y encontramos un sujeto en las gradas con esta cantidad de sangre, entre comillas, alrededor de la cabeza, lo cual todos podrían pensar, lo golpearon, le metieron un balazo, o se cayó en las gradas, lo cual es raro porque está al inicio de las gradas y no al final de las gradas, pero bueno. Lo que nadie pensó es que eso no es sangre, sino eso es vómito. De donde está procediendo todo ese líquido es de la boca, no está procediendo de ningún otro lugar. Y lo que se encuentra en este caso es que la persona tiene un sangrado del esófago. ¿Por qué sucede sangrado en el esófago? Porque la persona tiene cirrosis. ¿La cirrosis de dónde viene? De tomar licor por muchos, muchos años, que luego en la casa podemos ver que el señor tiene muchas botellas de vodka. A los gringos les encanta consumir vodka. Y tenemos la cirrosis con todo una enfermedad que se desarrolla alrededor de la cirrosis, que se llama hipertensión portal, que nos lleva al desarrollo de las varices esofágicas que se rompen, en cualquier momento se rompen, generan un sangrado masivo a través de la boca, empiezan con un sangrado que nadie puede controlar y produce la muerte en menos de una hora. Allá en el museo pueden ver un hígado con cirrosis, de hecho, para que lo observen un poco, y esta es una imagen macroscópica de cómo se vería. Entonces, para finalizar un poco y hacer un mensaje final, ¿qué es la función de la autopsia médico-legal en este tipo de casos? Por supuesto que un auxilio a la justicia, ¿verdad? En este caso final vemos que hay un auxilio muy importante a la justicia para decirle a la persona, a los investigadores, esto no es una muerte violenta, es una muerte natural, vamos a hacer autopsia para corroborarlo, pero pueden estar tranquilos que a este canadiense nadie lo mató. Pero también contribuye a la medicina sanitaria. Qué importante que es para la medicina general y también para los familiares saber de qué falleció esta persona. La educación y actualización continua. El médico forense para esto necesita estar actualizado, ¿verdad? Para conocer de todas estas enfermedades necesita actualizarse, pero necesita estudiar, necesita estar en continua academia, ¿verdad? Y se necesita tener interacción con otras especialidades médicas y no quedarnos aislados en una morgue. Necesitamos siempre tener comunicación con especialidades médicas. Necesitamos comunicarnos con los gremios de derecho, con los gremios de criminalística, con los gremios de las ciencias forenses, porque esto es una investigación multidisciplinaria, no es algo exclusivo del médico forense o de X o Y personas, sino que la investigación de la muerte deriva de muchas personas. Y para terminar con un mensaje que me gusta mucho,
Esto es algo que destacó un artículo del New York Times y me gusta mucho como ellos lo colocan. Dice, la investigación médico-legal a través de las autopsias puede generar un puente entre ambos objetivos, ser una fuente primaria y certera de la información que guíe hacia la comprensión sobre qué está matando a las personas y que no debería estar sucediendo. Entonces, la medicina legal puede dar una retroalimentación hacia todo un país sobre de qué se está muriendo la gente y no debería estarse muriendo. Porque vamos a ver, ¿qué es lo que nosotros vemos? Las muertes que usualmente no son naturales, accidentes de tránsito, heridas por proyectil arma de fuego, suicidios. Y nosotros podemos ser una alerta para decir, autoridades, pongan atención a este tipo de muertes porque no deberían estar sucediendo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo podría decirles, sin necesidad de hacer una estadística, y decir, autoridades, pongan atención a los homicidios por arma de fuego porque se nos están disparando, ¿verdad? Y yo lo veo en la morgue todos los días. Es desagradable ver que todos los días tenemos 3, 4 homicidios por arma de fuego cuando antes teníamos 1 por día. Y ya no vemos un homicidio con un balazo, los vemos con 20. Y yo digo, algo está sucediendo, ¿verdad? Autoridades, vean, nosotros no podemos hacer nada, solo hacer las autopsias, pero sí podemos llamar la atención. O podríamos llamar la atención en caso de que aumenten la cantidad de suicidios o la cantidad de accidentes de tránsito, como sí lo hicimos en el 2010, cuando los accidentes de tránsito se vinieron a un pico muy elevado y se cambió incluso la ley de tránsito, ¿verdad? Hubo una actualización. Y en este caso la muerte súbita no es una excepción. Si vemos que hay muerte súbita, bueno, estudiémosla, porque podríamos prevenir a familiares que podrían tener un factor genético y que podríamos decirles, vea, esta persona falleció por esto y usted podría tenerlo también. Sería mejor que se ponga en control con un cardiólogo, ¿verdad? Entonces, la medicina legal no es solo para eso, sino una retroalimentación. Eso sería todo de mi parte. Espero que no haya sido muy confuso. Y bueno, muchas gracias y espero sus comentarios. Bien, ¿me indica si alguno de los presentes tiene alguna consulta por acá? Gracias. ¿Has presentado casos de muerte súbita que se hayan considerado posiblemente de muerte súbita, pero sean descartados por toxicología? Así digamos que un factor familiar quiera ya descartar que la persona murió por muerte súbita, pero esta presentó factores toxicológicos como envenenamiento. Es decir, que pensamos inicialmente que es muerte súbita, pero que luego encontremos presencia de algún tóxico. Sí, claro. Y de hecho, el examen de la toxicología es vital en estos casos, como lo presenté en ese caso del asmático. Uno presume desde que hace la autopsia que falleció por asma, pero no hace de una vez una conclusión, sino que se espera hasta que los resultados de toxicología te demuestren que no hay una toxicología, porque siempre la toxicología puede parecer silenciosa en muchos casos y nos da la sorpresa. Pasa mucho o nos pasó mucho en el 2019-2020 con el metanol, ¿verdad? Con ese guaro de contrabando. ¿Por qué? Porque el metanol en una dosis muy baja, en una concentración muy baja, dígase que la persona consumió un vaso de guaro, que en realidad era guaro de contrabando, y falleció. Entonces, con esa historia uno no pensaría que la persona murió intoxicada, simplemente estaba consumiendo alcohol con sus amigos o con una persona y pronto a otro falleció. Entonces ahí hay que ver, ¿falleció por muerte natural o falleció por muerte súbita? Y en eso se nos empezaron a presentar el montón de casos de guaro de contrabando que con una dosis de menos de 200 cc la persona fallecía. Entonces, por ejemplo, en este caso, en nuestro país fue muy frecuente, pero siempre se debe
por ejemplo, tener esa perspectiva con la cocaína. La cocaína puede generar, y más si se consume en conjunto con el alcohol, una molécula que se llama cocaetileno. El cocaetileno es una molécula que me genera a mí, bueno, el corazón, arritmia. Y una persona puede morir por arritmia. Entonces, no importa la dosis, en este caso, no importa si la persona solo se consumió una cerveza y una rayita de cocaína. Las consumió juntas, me puede generar la molécula de cocaetileno y esa molécula de cocaetileno puede afectar el corazón y que la persona fallezca súbitamente. Ha pasado mucho y por supuesto que eso también, por ejemplo, debe ser descartado. Bien, ¿alguna otra consulta? Y de esta forma damos por finalizada la charla sobre muerte súbita. Le agradecemos al doctor Lawrence por la presentación y los invitamos a que se queden con nosotros para la próxima charla, la cual habla de cómo recupero los artículos que me roban, la receptación y el marcaje. Muchas gracias, doctor, y buenos días. OIJ, investigación y ciencia a su servicio.